Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con los especiales de la serie Yale Poison Slow. Ha pasado unas semanas desde la última vez que se vieron porque ambos estaban ocupados con el trabajo. Cuando la doctora Pren regresó de una reunión, tuvo que viajar al extranjero. El proceso de aprendizaje en el negocio familiar fue muy intenso, tanto que en ocasiones tuvo que quejarse con su hermana de que quería irse a casa y abrazar a su querida doctora. Yay, sí, hermana. Ya llevamos 3 días seguidos teniendo reuniones. ¿Y eso qué tiene? Extraño a Pren, quiero irme a casa. ¿Puedes quedarte y divertirte tú solo? Expresó su deseo, y esperó a ver cómo su hermano razonaba, a ver si le dejaba ir. De hecho, la reunión había terminado, pero su hermano mayor quería quedarse y relajarse unos 2 días antes de volar juntos de regreso a Tailandia. Estás tan apegado a ella. No hay objeciones aquí, no me gusta estar lejos de ella. Su hermano mayor no pudo evitar reírse ante el rostro de su pequeña hermana. Sabía que ella estaba en crisis por estar lejos de su querida doctora, pero tenía que elogiarla por hacer bien su trabajo. A veces se quejaba de querer ver a su novia rápidamente porque no podía soportar el anhelo. La doctora no se queja de que te comportes como una niña. ¿Dices que actúo como una niña? Estás muy apegada a ella. A veces necesitamos espacio personal. Lo sé, le hablo de todo y ella me entiende. Está bien, celebremos esta noche antes de que regreses. ¿Eso significa que puedo volver temprano? Sí, querida hermana. Quería burlarse de ella un poco más, pero pensando a lo mejor decidió no hacerlo. Paggy estaba bastante deprimida. Si seguía bromeando con ella, podría terminar soñando despierta con la doctora Pren. Dejarla regresar para abrazar a su doctora era lo mejor. La doctora Pren sonría ante el comportamiento de su novia desde que regresó del extranjero. Pag la llamó más que antes. No le parecía molesta, pero sí muy linda. Expresó sus sentimientos abiertamente. Ambas comunicaron sus sentimientos para evitar malos entendidos que podían convertirse en problemas en el futuro. Ella y Pag decidieron comprar juntos una casa de tamaño mediano, porque pensaron que el espacio del condominio era demasiado pequeño. Tener una casa les permitiría pasar más tiempo y realizar más actividades juntas, como trabajar en el jardín o cuidar mascotas, pero resultó que tener una casa hizo que Pag la llamara más que cuando estaban en el condominio. En un día festivo, cuando estaban juntas en casa, ella se levantó temprano para preparar un desayuno sencillo y planeó regar las plantas después. Pero Pag la recibió en pijama y entró con una voz suplicante. Pren, quiero un abrazo. Entonces regresaron al condominio porque Pag dijo que la casa era demasiado grande y que no le gustaba que la doctora Pren no estuviera presente. Pren, recostada en la cama, sonriendo a su novia que seguía durmiendo profundamente. A Pag no le gustaba que entrara demasiada luz del sol en la habitación, pero abrió las cortinas para despertar en el momento adecuado. En menos de 20 minutos Pag se despertaba como de costumbre, pero parecía que no tuvo que esperar tanto cuando unos dulces ojos se abrieron y le sonrieron. Pren, dame un beso. ¿Cómo podía la doctora Pren rechazar esa dulce petición? Luego la besó ligeramente. ¿Dormiste bien? Sí, pero quiero otro beso. Otro pedido, pero se volvieron a besar. Son 2 besos. Quiero más, solo uno más. Esta vez la aspirante no esperó que la doctora la besara, sino que tocó suavemente sus labios, dándole un dulce beso matutino antes de alejarse. No puedo respirar. Me besaste mucho tiempo. Solo quería besar y besar. Mis labios están todos amorotados. Mis labios están todos doloridos ahora. Así es. Pag continuaba besando a su amada, a veces durante tanto tiempo que la doctora Pren no podía recuperar el aliento. Porque te quiero, te amo demasiado. Te gusta que te mimen, ¿verdad? Sí que te gusta cuando hago eso. Sí, señorita, sábelo todo. Está bien, soy tu novia después de todo. Sus labios intercambiaron besos sin parar. La doctora Pren se adoptó lentamente a los besos más largos de su pegajosa novia, que parecía aferrarse a ella hasta que tuvo que ceder. ¿Por qué te quitaste la blusa? ¿Tendrás frío? La doctora Pren no pudo evitar sonrojarse un poco cuando su novia, quien la estaba besando, de repente se levantó y le quitó la blusa, dejándose ver algo más. No pasaré frío si hago eso. ¿Estar encima de mí? Por supuesto, haré ejercicio contigo. La doctora Pren no tuvo que preguntarse mucho sobre el ejercicio matutino de su novia. Se sonrojó profundamente mientras su novia sonreía y se reclinaba mirándola a los ojos con una mirada dulce. Solía decir que era muy tímida, pero a su novia le gustaba burlarse de ella para que se sonrojara. Voy a hacer ejercicio, sí. Hizo una plancha encima de la doctora y durante la fase de descanso la besó. Imaginándose lo avergonzada que estaba la doctora, no fue solo ejercicio. Lo hizo mientras le enviaba dulces sonrisas. ¿Estaba intentando sonrojarla de nuevo? Los besos ligeros estaban bien, pero eran besos apasionados que hacían que la persona besada se sintiera agotada. Pero la doctora Pren no pudo evitar disfrutar del dulce ejercicio matutino, mientras sus manos tocaban suavemente la espalda de su novia con la misma sensación.
¿Estás cansada? Hiciste plancha 15 veces. Eso es suficiente. Tuvo que parar. Un abordaje así generalmente causaba dolor de espalda. Y después de ese accidente, Pag a veces tenía dolor. Soy yo, mírame. Estoy toda sudada. Por supuesto que lo estás. ¿Qué clase de idea es esa? Hacer ejercicio en la cama. ¿Acaso no es bueno? Tengo que hacer ejercicio y besarte, Pren. Abrázame. Te estás aferrando a mí otra vez. Hueles mal. Huelo bien, vamos. Déjame demostrarte que huelo excelente. ¿Estás bromeando? Claro que no. Me encantas. Te quiero demasiado. Y por la mañana, las dos personas se abrazaron bromeando, hablando y amándose. El vestido color caramelo mostraba un poco de escote y espalda, haciendo que cualquiera que mirara quisiera seguir mirando. Probablemente Pag era una de las personas que si veía a esta hermosa mujer no le quitaba los ojos de encima. La doctora Pren acababa de regresar para cambiarse de ropa, y Pag ya la miraba como encantada. Si su querida doctora tuviera que ir a una fiesta con amigos, probablemente sería tan posesiva que no la dejaría ir, pero ella no podía hacer eso. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Qué cara? Tu cara larga. ¿Es tan obvio? Tenía la intención de ocultar su soledad cuando su ser querido salía con amigos, pero la doctora Pren se dio cuenta de todos modos. Tus ojos te delatan. Estoy celosa, deberías ponerte un traje. Pag no estaba bromeando y voy al armario a buscar un traje diferente para su amada doctora, quien llevaba un vestido que resaltaba claramente parte de ella. Con lo cual Pag era muy posesiva. Voy a una fiesta de bienvenida a un veterano que regresó de Inglaterra. ¿De verdad quieres que vaya en un traje? Quería reírse al ver la posesividad de Pag, pero si se reía ahora, Pag definitivamente estaría de mal humor. Es solo que no quiero que muestres demasiado, no confíes en mí. No es eso, pero todavía no me gusta que otras personas miren a mi querida doctora. Eres muy posesiva, porque te quiero. Pag rodeó con sus brazos a la otra persona. ¿Debería llamarte para que vengas a recogerme? A veces quería desafiar a su novia, pero ver la expresión en su rostro cuando tuvo que quedarse sola en la habitación mientras iba a la fiesta de bienvenida hacía que la durara. Ve a divertirte, puedo esperar. ¿Estás segura? Sí, pero si alguien te coquetea, dile que ya tienes novia. Está bien. Y diles que tu novia es muy posesiva y muy celosa. Eso no es demasiado. Es porque te quiero demasiado. Pag besó los labios de su doctora. Sus labios continuaron presionándose una contra la otra en dulces besos que se volvieron más apasionados. La doctora Pren tuvo que reunir fuerzas para resistirse a seguir a Pag a la cama, o tal vez no llegaría la hora acordada para la fiesta. Ahora tengo que volver a aplicarme el lápiz labial. Lo haré por ti. No me provoques, es casi la hora y no quiero llegar tarde. No estoy bromeando, déjame volver a aplicarte el lápiz. Antes de volver a aplicar su lápiz, la besó suavemente unas cuantas veces más. Solo entonces Pag volvió a aplicar seriamente el lápiz. La doctora Pren sonrió ante el rostro serio de Pag. Siempre que estaba con ella, Pag se comportaba como una niña, lo que a veces la hacía reír, pero en lo que respecta al trabajo se convirtió en una persona tranquila y bastante atractiva. Quizás por eso que Pag todavía atraía a las personas, a pesar de que no trabajaba tanto en la industria del entretenimiento. Gracias, no te deprimas tanto. Vuelve pronto. Prometo no me quedaré fuera esta tarde. Las palabras de la doctora Pren no salieron así. Cuando ingresó al lujoso club con habitaciones privadas para clientes ricos, conoció a muchos colegas. Lo más importante es que todos sus amigos cercanos estaban allí. Llegaste tarde, doctora. ¿Estabas despidiéndote de tu novia? La voz del doctor Tankun se escuchó. Sí, tardé un poco más de lo que pensaba. Ahora es muy audaz, doctora Pren. Solo contigo, Tan. ¿Dónde están los demás? Allí hablando con la anfitriona. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, bye bye.